Muy buenas a todos desde serenitymarkets.com. Recuerden que esta semana, el día 22, jueves, son las ofertas flash con descuentos de hasta el 50% en Intefi. Escuela de negocios, tanto el máster como por ejemplo el nuevo curso preparatorio para ser asesor financiero de ESPA. Hay muchos cursos, formación reglada y este jueves pues puede haber muchas oportunidades por ahí, por tanto recomiendo que estén atentos si les interesa. En este vídeo vamos a hacer un poco de repaso y previa para lo que viene en la semana. Evidentemente, una de las mayores expectaciones ante las que nos encontramos es la rebaja de calificación de la agencia Moody's que llevó a cabo el viernes, que impactó al mercado ayer lunes, aunque finalmente el cierre fue más o menos neutro, y veremos cómo puede impactar a lo largo de la semana. Una semana en la que no hay muchos datos macro relevantes, tampoco se espera que haya grandes noticias sobre acuerdos comerciales. Sí puede haber noticias sobre Rusia-Ucrania, ya que parece que ayer Donald Trump en su conversación con Putin dio un gran paso al frente, o al menos nos dejó ver que dio un gran paso al frente para lograr un acuerdo. Así que nada, dicho esto, vamos a empezar con un pequeño repasito de lo que está impactando al mercado. En primer lugar, Moody Ratings bajó la calificación crediticia de Estados Unidos de AAA a AA. Esto lo llevó a cabo el viernes, pero hace ya más de un año ya cambió su perspectiva de la deuda estadounidense a vigilancia negativa. Normalmente, cuando se lleva a cabo este cambio, entre 12 y 18 meses después se lleva a cabo la rebaja de calificación. Por tanto, sorpresa, sorpresa, pues sí que es cierto que tampoco es. Ya ha habido otras dos rebajas de calificación antes por parte de la agencia de calificación S&P Global y Fitch Ratings, y sí que es cierto que ambas fueron un lastre para el mercado. Fíjense que en agosto de 2011 S&P S&P Global rebajó la deuda estadounidense también a AA y cayó un 10% en los siguientes 41 días bursátiles, y en agosto de 2023 también cayó un 10% en los siguientes días bursátiles. Por tanto, a nivel de S&P 500, a nivel de renta variable, siempre que ha habido una rebaja de calificación de este estilo, se han visto consecuencias. Ahora, sí que es cierto que por el lado de los bonos, en el año 2011 los bonos saltaron, siguieron actuando como activo refugio, quizás un poco porque estábamos en medio de la gran crisis financiera global, y en 2023, en cambio, sí que es cierto que se dispararon los rendimientos y cayeron los bonos. Un poco el movimiento que vimos ayer en las primeras horas, aunque finalmente se corrigió todo. Ayer al final vimos como los índices cerraron más o menos plano, incluso el S&P 500 en positivo después de abrir casi un 1% abajo, y los rendimientos que fueron al alza finalmente corrigieron ese movimiento y también cerraron en negativo, es decir que los bonos prácticamente fueron al alza en toda la curva. Sí que es cierto que el tramo largo se quedaron más o menos plano. Comentaba la mesa de trading de JP Morgan que en las primeras 3 horas bursátiles de ayer se llevó a cabo un récord de compras minoristas. Por tanto, estamos viendo que los minoristas no capitularon en la corrección del mes de abril y que parece que están aprovechando cualquier mínima corrección para seguir incrementando posiciones. Fíjense, el S&P 500 solo ha caído un día desde el 21 de abril y la semana pasada cerró positivo los 5 días. Si contamos que ayer el S&P 500 también cerró en positivo, ya van 6 sesiones bursátiles en positivo. Que haya una semana completa, 5 días bursátiles positivos, es algo extremadamente raro. Ha ocurrido también en otra ocasión durante el mes de mayo y nos tenemos que remontar a agosto de 2020 para ver la última vez que ocurrió esto. Sin duda, el gran punto positivo que ha impulsado a los mercados o que está provocando esta gran fortaleza, hemos visto recuperaciones muy sólidas por tecnología, servicios de comunicación. La semana pasada los 7 magníficos tuvieron un retorno espectacular, se debe especialmente a la caída de la incertidumbre arancelaria. Y aquí sí que es cierto que tenemos que recordar que la
tasa arancelaria se sitúa todavía en su mayor nivel de los últimos 80 años, que ha habido una gran reducción después del acuerdo con China, pero que se encuentra todavía en su mayor nivel de los últimos 80 años. Y aquí sí que es cierto que me gusta mucho hacer una reflexión, porque sí que es cierto que desde el día 9 de abril hasta, me atrevería a decir, el acuerdo con China, todas las noticias podían ser positivas, ya que una situación de bloqueo tal como la que vimos aquel día es muy compleja de volver a vivir, si acaso similar, pero es muy difícil ver algo peor que eso, y en cambio ahora es muy complicado ver algo mejor que la situación en la que nos encontramos, esa situación de pausa arancelaria que está permitiendo este gran optimismo. ¿Por qué? Pues porque ya la tasa arancelaria es del 10% con todos los países, del 30% con China, y los acuerdos que se han llevado a cabo, como por ejemplo el de Reino Unido, son superiores a lo que se podría pensar. Es ese mínimo del 10% que se quiere trasladar a todos los países y luego aranceles extra. Y con Reino Unido incluso hay superávit, es uno de los principales socios comerciales y de acuerdo no es tan beneficioso como se podría esperar. Por tanto, la situación que vivimos ahora es prácticamente idílica. Yo me esperaría que las futuras noticias sobre aranceles no sean tan positivas. ¿Eso quiere decir que tienen que lastrar al mercado? No, veremos cómo reacciona el mercado. De hecho, sería positivo que pese a que las noticias sean un poco más duras, el mercado logre aguantar el tipo. En general, todo esto ha permitido que las acciones se hayan tenido un retorno espectacular. También el Nasdaq, fíjense, subió casi un 7% la semana pasada y ayer logró cerrar también prácticamente en positivo, prácticamente en su mismo nivel. Fíjense que incluso el Dow Jones, que se vio un poco más afectado la semana pasada por el sector de la salud, tuvo una subida de un 3%. En general hemos visto grandes repuntes. Ante la pregunta típica, ¿puede que el S&P 500 esté algo sobrevalorado? Pues sí, si nos vamos a observar el índice de fuerza relativa, podríamos ver cierta sobrevaloración. Podríamos esperar ciertas correcciones y creo que incluso vendrían bastante bien. Y ayer, con esa caída de un 1% en apertura, puede que el minorista lo interpretara como esa corrección para incrementar posiciones, porque vimos que se llevaron a cabo compras récord. Por tanto, esta es la situación. ¿Habrá noticias que puedan lastrar al mercado? Bueno, sí que es cierto que después del vencimiento del viernes, que hubo vencimiento de opciones, por el lado del mercado de opciones sí que se está un poco más dispuesto a tener reacciones, en este caso más volátiles, tanto al alza como a la baja. Por tanto, estaremos pendientes de ello. Para la semana no hay mucho tema importante. Sí que es cierto que ayer conocimos datos industriales y de ventas minoristas en China. También el viernes conoceremos inflación en Japón. Ayer conocimos el dato final de inflación en la eurozona, sin sorpresas. El jueves conoceremos PMIs manufactureros y de servicios. Reino Unido, mañana miércoles conoceremos inflación y en Estados Unidos no hay mucho dato importante, sobre todo relacionado con la vivienda. Veremos a ver un poco resaca de toda esta rebaja de rating. Estamos observando que los rendimientos americanos se mantienen todavía en niveles bastante elevados. También los japoneses, ojito, porque esta madrugada ha habido una subasta nefasta de los bonos japoneses, lo cual pone a Japón un poco entre la espada y la pared. Así que nada, veremos a ver qué trae la semana, una semana calmada en cuanto a datos macro, pero sí que es cierto que con muchas cuestiones a resolver: Rusia, Ucrania, Japón, rendimientos, aranceles, muchas cosas sobre la mesa que veremos cómo impactan.